Bueno, buenas tardes. Espero que os haya sentado bien el café. Veo que algunos estáis justo entrando. Corred, que llegáis a tiempo. Tomad asiento porque creo que merece escuchar a estos tres invitados que tenemos en esta mesa, de la pantalla al oído, transformando la narrativa audiovisual al audio. Tengo tres personas aquí conmigo. Empezamos por Enar León, que es jefa de innovación y subvenciones en Prisa Audio, gestora cultural e investigadora especializada en innovación, cuyo trabajo se centra en la intersección entre tecnología y cultura, promoviendo la innovación y la transformación digital de diversas industrias creativas. Además, Enar es docente en estudios universitarios de posgrado y publica regularmente informes, libros, blancos, paper, artículos y participa en distintos foros sobre el uso de la IA en el ámbito cultural. Bienvenida, Enar. Gracias. Madre mía, vaya currículum. Vamos con Maite Goñi Eizmendi. Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la docencia en el ámbito de las nuevas tecnologías y la digitalización en educación. En la actualidad es directora de Radio y Audio en EITV, la Radio Televisión Pública Vasca, donde está liderando el proceso de digitalización de las radios y el desarrollo de la plataforma de audio WOW, recientemente lanzada. Esta plataforma completará la oferta de plataformas digitales de EITV, integrando todo el universo sonoro con los contenidos de todas sus radios y toda la oferta de podcast propios y de sus partners. Bienvenida, Maite. Gracias. Y por último, no menos importante, José María Moix inició su andadura profesional en enero de 1990 en Radio Televisión Española y posteriormente ha trabajado en distintas empresas vinculadas a la comunicación, publicidad y contenidos como Grupo COPE, Telemadrid, Vía Digital. En 2003 se incorporó a A3 Media, donde ha desempeñado distintos cargos en televisión y radio. Entre ellos, director de antena y marketing de A3 Media Radio y actualmente es director de audio digital y nuevos contenidos en A3 Media Radio, un cargo de nueva creación. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Bueno, pues en esta mesa de la pantalla al oído, precisamente justo en la anterior, en la que hemos escuchado a Mar y a Arantxa, hablábamos de cómo esas historias pueden a veces traspasar formatos y que si son buenas, no tiene por qué primar un formato u otro. En este caso, ¿qué creéis que aporta el formato audio al formato audiovisual? No sé. ¿Quién va primero? Venga, empiezo yo. Bueno, creo que el audio, el formato, y aquí, bueno, voy a pegar a José Ángel Esteban, quizá no hay que separar tanto los canales para contar historias, ¿no? Lo que nosotros solemos tener siempre es una IP, tenemos una historia y encontramos las capacidades narrativas de cada canal para adaptar, ¿no? Y para contar la historia como mejor pueda. Entonces, el audio, lo que aporta al audiovisual son sobre todo periodos de producción más cortos que van a permitir probar IPs, ¿no? Probar historias en otro formato, nos van a permitir tener conectada a nuestra audiencia entre temporadas, por ejemplo, si estamos hablando de series, van a permitir que nuestra audiencia de tele o de cine se conecte durante más tiempo con nuestra historia, con nuestra IP, ¿no? Si yo estoy viendo una serie y la estoy viendo en la tele y luego hay una extensión de esa peli o de esa serie en audio, cuando yo dejo de estar delante de la pantalla puedo seguir conectada a esa historia. Y enlazándolo con las pantallas nos permite seguir teniendo unas IPs, pienso ahora en público infantil, que yo qué sé, pues con Bluey, por ejemplo. Para descansar de la tele pueden seguir teniendo a Bluey en historias, en audio, como han contado esta mañana desde Vallar. Bueno, en ese sentido yo diría que depende, ¿no? Depende de dónde partamos. Si partimos de que a mí me pasa muchísimas veces, ¿no? Que somos el hermano como pequeño, que hoy es el día de la radio, por cierto, Sorionak, felicidades a las radios, que por lo que me toca también, ¿no? Y si partimos de algo que ya existe en la tele o un formato que ya es existente y tal, a nosotros lo que queremos hacer con el audio, queremos que aporte nuevas audiencias, está claro, que no llega a las mismas audiencias, intentamos que llegue a otras audiencias y que el proyecto nos dé una experiencia diferente. Eso lo estamos haciendo ahora mismo, luego igual hablamos de ejemplos, etcétera, que tenemos varios. Y en el caso contrario, si no existe, que también estamos haciendo mucho cosas de audio que no existen en la tele y lo que queremos es probar y experimentar. Es verdad que nos ofrece la posibilidad de hacer producciones más baratas en menor tiempo
y si gustan, pues luego ya veremos qué recorrido pueden tener. Pero yo creo que es una posibilidad y que ofrece unas opciones de lujo para poder experimentar en cosas diferentes. Eso lo escuchábamos también en la mesa anterior, ¿no? La importancia de no perder la parte experimental. José María. Pero no solamente supone que busques nuevas audiencias o que encuentres nuevas audiencias a través del audio que no conocían la IP audiovisual original, sino que incluso los que ya han consumido el audiovisual pueden consumir el audio por un fenómeno fan o por un fenómeno que es, al final es un producto un poco distinto, que te sigue gustando y que lo que hace es fidelizar mucho más a ese consumidor de IP / oyente, ¿no? Sí. Yo creo que también va por ahí, ¿no? Sí, a eso me refería un poco, que quiere decir que ya existe la tele, nosotros tenemos un montón de programas y decir, bueno, pues este programa no tiene ni idea y podemos profundizar en alguno de los personajes que aparecen en ese programa, o hay muchas veces también que se hacen entrevistas para documentales y cosas de estas y luego hay un montón de archivos sonoro o audiovisual que se puede trasladar al sonoro que se puede utilizar para profundizar en temas, en personajes, en otro tipo de historias, ¿no? Yo creo que en eso es interesantísimo. Habláis de ese trasvase de audiencias, de gente que ya consume contenidos audiovisuales hacia el audio y viceversa. Pero ¿cómo creéis o qué potencia creéis que puede llegar a tener el audio para ampliar audiencias, ¿no? Siempre la reina ha sido la tele, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ¿creéis que vamos a vivir un momento distinto? Yo creo que hay un ejemplo que si ella lo hace es por algo, ¿no? Si Shonda Rhimes ha creado un podcast entre temporadas de los Bridgerton para mantener a la audiencia conectada en las IPs, es por algo. Si ella lo hace, de hecho ella, su plataforma también de probar ideas, ahora ha pasado del libro, ha pasado al audio. Entonces, esa es una forma para ampliar las audiencias. Y, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? La capacidad de estar conectados y sin centrarnos solo en la parte de ficción, o sea, de narrativos de ficción o no ficción, los conversacionales, por ejemplo, como complemento para el audiovisual, que estamos viendo muchos ejemplos, podcast de Netflix, tanto en castellano como en inglés, para hablar con los actores, hablar del proceso que hemos hecho nosotros en Podium de Lomas Plus para Movistar. O sea, eso hace que también, ¿no?, se alimenten un poquito las audiencias, porque en el caso de los videopodcasts funcionan en redes sociales y ya tenemos los clips y los reels que están haciendo que vayas luego al podcast y que haya un descubrimiento. Entonces, se puede funcionar de forma muy conectada, tanto para ficción como para no ficción, como para conversacionales. Sí. En el fondo igual también se trata eso, de crear nichos y comunidades, ¿no? Y esas comunidades las puedes mantener a lo largo de un montón de nuestras series, por ejemplo, pues son una temporada y luego desaparecen, etcétera. Entonces ahí entramos nosotros muchas veces con el videopodcast, con protagonistas diferentes, hacemos cross entre las redes sociales, un poquito llevamos a los distintos, bueno, que no es nada nuevo, pero que se suele hacer, pero bueno, que los llevamos los paseamos entre comillas entre los distintos programas, crean luego y es verdad que van como extendiendo, yo digo, brazos extendidos, ¿no?, de lo que es uno de los programas. Y luego lo que comentaba Arantxa, ¿no?, que también depende de si la estrategia está marcada desde el principio, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces que la televisión es la que ha solicitado un contenido, etcétera, y nosotros hemos ido luego por detrás intentando encajar todo esto que estamos diciendo de la estrategia como si estuviera pensada de antemano, pero no siempre es así, ¿no? Cada vez lo estamos haciendo mucho más, cada vez ya, que además me alegra a mí muchísimo, en nuestra casa, por ejemplo, cada vez se tiene muchísimo más en cuenta a la hora de hacer un programa nuevo, es decir, desde el principio ya empezar a pensar en, vamos a hacer un podcast de esto, un video podcast, vamos a hacer un documental sonoro sobre, tenemos varios ejemplos que estamos ahora ya desde el principio y eso, bueno, pues es un paso yo creo muy importante. Es que yo creo que la planificación en origen es lo fundamental, ¿no? Solamente incluso para la cosa más básica que son los derechos. Sí, pero no es tan fácil, no, porque cada departamento a veces Bueno, yo vivo en una compañía muy parecida a la tuya, donde somos, tú has dicho el hermano pequeño, nosotros somos el primo pequeñín. Y entonces, lo que es cierto es que al final falta el hábito
¿no? O la costumbre o la inercia de negociar el audio o el podcast o como lo queramos llamar, o el producto en audio, vamos, desde el origen, desde la planificación al origen, como decía antes Arantxa, y es difícil de acostumbrar a que eso vaya surgiendo, porque al final lo ven como una cosa muy pequeñita, Sí. ¿vale? Y que no es tan relevante para ellos, pero que luego para nosotros puede ser importante, y luego es muy relevante para ellos porque puede ayudar a fidelizar, generar más audiencias, generar más valor de la IP, generar más valor de la marca, o sea, ayuda a muchas más cosas, pero si no lo tienes, incluso no tienes ni siquiera firmado los derechos, pues es mucho más complicado. No, simplemente apuntar, nosotros en ese sentido ahora ya sí que estamos adquiriendo los derechos, sobre todo para digital, que nos ha costado tantísimo llegar a este punto, ¿no? Entonces ya tenemos para plataformas, tenemos para los medios más convencionales de tele y radio, entonces ya ahora sí que estamos en disposición de poder hacer toda esa transversalidad, ¿no? Con los contenidos, porque ya los IPs son lo que hablábamos, que era lo que más nos dificultaba siempre. Bueno, al final hay industrias que están naciendo, ¿no? Conformándose y modelándose, pues es normal que haya que reivindicar, ¿no? Por dónde, Sí. cuáles son los espacios y qué es lo importante. ¿Creéis que todos los contenidos son propensos para, digamos, pasarlos del formato audiovisual al formato sonoro? Antes se preguntaba en la mesa anterior si todas las historias se pueden hacer en un formato audio. ¿Creéis que en este caso todos los contenidos audiovisuales se pueden hacer en un formato audio? Yo no solo creo que sí, sino que espero que sí. De hecho, creo que el audio tiene más formatos que todavía el audiovisual, ¿no? Todo el tema de la inmersividad, en el audiovisual va a tardar un poquito más en llegar y en audio ya está. Y yo creo que cualquier formato se puede hacer en audio. Lo decían en la mesa anterior, ¿no? Algo que esté concebido como audio first, ¿no? Y ya a partir de ahí adaptas lo que quieras contar a los formatos, pero todavía, y desde que hemos empezado a pensar en esta pregunta, no se me ocurre algo que no se pueda contar en audio de una forma nativa para audio y que sea atractivo para la persona que lo escucha y que enganche y que te quiera mantener ahí, ¿no? Sí, además tenemos la ventaja con la ficción sonora, por ejemplo, ¿no? Que no todo el mundo la conoce. Parece mentira, pero no todo el mundo conoce las ficciones sonoras que se están haciendo. Los que estamos aquí sí, evidentemente. Entonces ahí hay un mundo, a mí me está tocando, ¿no? Alrededor y tal, que se pensaba que esto era exclusivo de lo que es el cine o la televisión o lo que sea. Y ahora mismo hay gente y tenemos un potencial muy grande de gente que se está enganchando a la ficción sonora, ¿no? Luego yo hay respondiéndote a tu pregunta, no hay una frase que la he traído aquí que pone de la neurociencia del audio, ¿no? Que dice que puede activar áreas del cerebro asociadas con la emoción, la memoria y la empatía de una manera que el contenido audiovisual no siempre logra. Y esta frase yo creo que para mí es clave en un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Con el audio, que el audiovisual tiene otras características. Totalmente de acuerdo. De hecho, recomendaría aquí un libro, así un inciso, para quien le interese mucho este tema. Hay un libro maravilloso que se llama La magia de leer en voz alta, que habla de cómo, a través de estudios científicos, se demuestra que las personas que reciben, les cuentan historias en audio, ya sean sus padres a través de cuentos o adultos que leen en voz alta, generan unas habilidades comunicativas muy, muy superiores a las personas que no lo hacen. Es un libro súper chulo que habla precisamente de esto, que al hilo de esto, Maite. José María, ¿crees que hay formatos más? Yo creo que se puede hacer todo. Lo que pasa es que lo que hay que pensar es el por qué y el para qué. Sí. Y luego si tienes o no tienes un retorno, porque y cuál es el presupuesto que tienes. O sea, que todo. Esa es la gran Entonces, todo se puede hacer, pero con sentido común Sí. y con Obviamente. sensatez. No tiene más historia, porque Vosotros que ya lleváis unos cuantos proyectos en vuestros hombros, ¿cómo diríais que es el proceso de pasar de un formato audiovisual a un producto audio? Bueno, yo como estaba diciendo ella, los equipos son fundamentales. Nosotros, claro, somos radio, somos podcast, que también tenemos una coproductora, o sea, una productora, perdón, de audiovisual y tenemos toda la parte de Prisa Vídeo también, pero en el origen somos voz. Entonces, es más fácil
pensar los contenidos como audio first y luego ya se van incorporando el resto de los canales. Y para mí la Biblia, que sea transmedia, que el proyecto sea transmedia, que lo que decía, que tenga sentido, que no sea un añadido, un pegote de ahora el audio está de moda, voy a sacar algo en audio, porque encima puedes decepcionar al espectador o al consumidor de la IP y es aún peor. Pero tienes tu Biblia transmedia en la que le das una importancia y un valor a la historia que vas a contar en audio, que traes de audiovisual y piensas para que yo hay un ejemplo que me encanta y siempre pongo y es un ejemplo antiguo. Uno de ellos, son dos ejemplos en realidad. Uno me lo contaron en este mismo escenario hace unos cuantos años, en 2017-2018, cuando grabaron las voces de los actores de Sherlock para un videojuego porque mandaban audios, ¿no? Entonces ahí la parte de producir y tener de antemano no solo los derechos, sino cuando estás con el actor grabar también la parte de voz. Y la otra, con el Ministerio del Tiempo de Radio Televisión Española, en una de las temporadas uno de los personajes principales no estaba en la serie e hicieron un podcast. Era el personaje de Rodolfo Sancho que se iba de viaje y entonces hicieron una especie de podcast de viaje, un diario de viaje en audio para mantener el personaje activo. Entonces, cuando eres capaz de ver la producción o la historia con todos los márgenes, con todas las posibilidades, con todos los canales y trabajar con un equipo que esté formado en pensar así y aprovechar los recursos, ¿no? Si tengo aquí a los actores, voy a grabar a todos los actores. Si se va el equipo a grabar fuera, voy a ir a grabar con el diseñador sonoro y con el equipo para tener los recursos. Yo creo que eso es mucho trabajo en equipo y que el audio esté en el centro. Y mucha coordinación. Nosotros, bueno, ayer sin ir más lejos estábamos en un proyecto de este tipo, pero bueno, sobre una base ya existente de un documental de un grupo que convivió con el rock radical vasco y así, bueno, que es muy, muy conocido en el País Vasco. Y entonces ya estaba hecho un documental. Y luego ITV pidió, por parte de la tele, que hicieran era un documental muy de autor, con unas escenas, unas imágenes maravillosas y tal, pero muy de autor y nada que ver con el audio. Y ITV dijo, bueno, pues ahora queremos un documental un poco más cronológico del grupo que ha sido y tal. Entonces yo he tenido la suerte en este caso de venir la última y estar con las autoras que ya tienen un montón de horas de grabaciones, un montón de cosas y tal, que no se han utilizado, y entonces poder decirles, mira, queremos una cosa que sea para target joven, que los jóvenes puedan conocer a este grupo que no lo han conocido nunca, que sea completamente experimental, que haya además música original, o sea, que es un ejemplo concreto de cómo puedes pasar de algo que ya existe a algo que te puedas imaginar, ¿no? Que tengas la posibilidad de decir, pues me lo imagino de cero y tenemos todas las posibilidades encima de la mesa, ¿no? Y en ese sentido creo que se quedaron tan así como diciendo, lo que queramos así de sí, pero tenéis que llegar a los jóvenes que no conocen a ese grupo y de ahí en adelante proponer y tal. Entonces es una manera muy chula de poder también llegar a cosas que puedes probar y dices, bueno, que tampoco pasa nada porque todas las esperanzas en concreto estaban puestas en el documental y en el documental A y en el B. Y digo, pues a ver si vamos a romper con esto, ¿no? Entonces, se hablaba de la importancia de tener esas oportunidades, sí, poder tener esas oportunidades también es chulísimo, que no estás encorsetado. Eso es. José María. Mis experiencias son menores, puesto que llevo poco tiempo y son de signo muy distinto. Desde decir, vamos a lanzar una serie juvenil, bueno, juvenil quiero decirte de menos de 40 años. Por supuesto. En la casa, ¿no? Y dices, vamos con el podcast. Y dices, sí, pero justamente es que no hay los derechos de esto y están vendidos a otro. Entonces dices, vale, esa es una experiencia. La otra experiencia fue meterte un proyecto a mitad de camino para intentar meterte una IP para poder hacer un guión adaptado para el audio. Te prometo que no di más vueltas entre productora a productora, porque en el mundo audiovisual, en el mundo audio trabajamos con una productora, en el mundo audiovisual trabajan con un conglomerado de productoras que es muy difícil saber quién es responsable de qué. Entonces, a la quinta vuelta dije, ya paro, porque ya no... Y entonces, la otra experiencia es, me dediqué a buscar yo por mí mismo qué productos tengo con el catálogo de mis compañeros de televisión que yo pueda adaptar de manera sencilla, fácil, rápida, sin molestar a nadie.
y de momento he sacado 2. De momento dices que eres el hermano pequeño, pero el año que viene aquí, en el próximo Audio Paris de 2026, veremos quién es el mayor, ¿no? Lo dejamos ahí. Bueno, como nos va quedando poquito tiempo, me gustaría que rápidamente, para luego dejar también un espacio a que pueda haber preguntas, que contéis algún proyecto que hayáis hecho, pues de esto que estamos hablando aquí, que nos queráis contar. Bueno, desde nuestro punto, o sea, nosotros tenemos el ejemplo del Gran Apagón y el Apagón, que es el podcast que luego se convirtió en serie y fue uno de los primeros en habla hispana que sufrió ese camino de ida. Tenemos lo que decía, Los del Plus, que es un programa, bueno, es una producción que hemos hecho para Movistar, pero que lo que hace es, de las series que tiene de Movistar, hablar con los actores de las distintas series, o sea que eso es un producto que funciona muy bien. Y luego, cuando hablamos de IPs, también tenemos que pensar en personas. Broncano estaba en La Vida Moderna, ¿no? Y cómo ha ido y ahora está en La Revuelta. Lo iba a decir mal, pero también tenemos el caso de Enara Álvarez, mi tocaya, que cuando dicen el año pasado, Enar va a presentar los Ondas, y yo, ¡oh! Yo, no era yo. Entonces, sí, menos mal. Ya veremos el año que viene. No, lo veía por detrás y yo, no puede ser. Entonces, sí que estamos colaborando mucho pues con distintas productoras audiovisuales. Creo que es muy ejemplar que María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora de Prisa Audio, es también la directora de la coproductora ahora, ¿no? Y eso marca un poco la voluntad del grupo de integrar los equipos creativos y demás. Y bueno, pues esos son algunos de los ejemplos. Bueno, Estirando el Chicle, que es videopodcast y ha pasado también a Movistar en formato de videopodcast, que esto es una cosa que nos llama a la puerta bastante, no solo para comprar derechos de IPs, que también, sino para el tema de, oye, vamos a llevar tu formato videopodcast a tele, que eso es objeto de otro debate totalmente distinto. Perfecto, gracias, Enar. Bueno, nosotros estamos muy enfocados en la ficción sonora en euskera, sobre todo impulsando. Y en ese sentido tenemos una convocatoria para impulsar el guión de ficción sonora, o sea, directamente guionistas para ficción sonora, que ya va por la segunda edición y está teniendo mucho éxito, y de ahí sacamos, bueno, van con tutorización, etcétera, y salen 3 proyectos. ¿Estáis ahora mismo en búsqueda? Sí, ahora mismo estamos. Lo digo para que toméis nota a los que... Sí, bueno, ya se ha presentado y ahora aquí. ya esta semana decidimos qué 3 proyectos van a ser tutorizados. Entonces van a estar a lo largo de 3 meses, reciben formación, tal, a partir de un proyecto, y de ahí ya pues tenemos unos cuantos guiones que luego podemos producir. El año pasado produjimos 2 de esos. En eso estamos muy volcados y luego, sobre todo, una cosa que me he inventado, que creo que bueno, me he inventado, es una tontería, pero en abril, con motivo del Día del Libro, ya que estamos aquí, vamos a hacer todo el mes de literatura vasca. Y entonces hemos encargado, bueno, tenemos un montón de audiolibros que vamos a estrenar, que tenemos para estrenar en euskera. Entonces, pues quiero todas las semanas 2 o 3 audiolibros, estrenar durante toda la semana. Poesía, también estamos haciendo poesía con música de fondo y este tipo de cosas. También nosotros tenemos perspectiva de servicio público, yo estoy muy sensibilizada con la educación, etcétera. Entonces, todo el mes de literatura vasca, y entonces va a ser todas las semanas un montón de estrenos y llegaremos al 23 si llegamos exhaustos, pero con un montón de cosas que habremos publicado, pero con mucho de trabajo a la audiolibros y de poesía, sí. Bueno, y tenemos mucho más de podcast, videopodcast y ese tipo de historias, ¿eh? Pero bueno, por contar algo que tiene que ver con este lugar también. Fenomenal. José María, ¿algún futuro? Bueno, en lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, buscaremos adaptar 3 nuevos proyectos de productos audiovisuales. Ya empezamos con equipo de investigación. Empezamos con equipo de investigación en octubre, nos va fenomenal. Ya vamos por la segunda tanda de 10, bueno, realmente 11. Puesto que hicimos una acción conjunta con el aniversario del programa el 31 de enero y funciona muy bien.
y funciona muy bien, y yo descubrí que funciona muy bien porque yo tengo un par de amigos que escuchaban, se dormían con equipo de investigación. Dije, si se duermen con equipo de investigación, quiere decir que, se puede escuchar perfectamente y que no hace falta... ¿Vale? Luego descubrí en el catálogo de la televisión que había un producto en Fluxer que se llamaba Gente Hablando. Y dije, Gente Hablando, esto tiene que ser para mí seguro. Y son 2 temporadas y vamos a sacar ahora la segunda temporada. De verdad, si lo podéis escuchar, está muy bien. Es de Álvaro Carmona y está fantástico. Son nunca mejor dicho, charlas 2 personas donde se ven todas las contradicciones entre ellos. En ese sentido vamos a trabajar 3 productos más que van en el mismo sentido, van en el sentido más del true crime, ¿vale? Que vienen de la tele. Y que cosas que no vienen de la tele, pues bueno, tenemos un proyecto con Julio Rojas. Claramente no va a ser un conversacional de moda, sino va a ser una ficción, ¿vale? Y bueno, buscando cualquier oportunidad que tengamos en el mercado para, bueno, pues para buscar producto que venga también brandeado, porque al final también hay que sacar rentabilidad. Bueno, pues pensaba dejar un minuto, así para ser generosa para las preguntas, pero creo que quedan 20 segundos, 25, pero si alguien tiene una pregunta, estáis a tiempo. ¿Hay alguna por ahí? ¿No? Bueno, pues oye, que bien os explicáis porque nadie duda nada de vosotros. Que muchas gracias a Javier, a Parix y muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Gracias.